Inicia su programa Semilla de Fe, direccionado por la pastora Carito Ruiz, de la Iglesia Maranata, un espacio de edificación y formación con principios bíblicos que tiene el propósito de transformar a la sociedad y a las familias enteras. Bendiciones, muy buenas tardes para todos. Es una bendición para mí poder ingresar en esta tarde por medio de esta su emisora sonora a sus hogares y sus lugares de trabajo para poder compartir esta semilla de fe. Soy Carito, la pastora asignada aquí en el departamento de Santander. El Señor, por su infinito amor y gracia, me ha permitido liderar la iglesia que tenemos ubicada acá en Cimitarra, enseguida de los materiales de Comultrasan. Nosotros tenemos un servicio los días lunes a partir de las 7 de la noche y nos gustaría mucho poder contar con su presencia. Estoy completamente convencido que todo aquel que escucha con atención y cree en su corazón la palabra del Señor, su vida va a ser completamente cambiada y transformada. Cuando nosotros reconocemos que la palabra del Señor es un manual de vida para cada uno de nosotros, nosotros podemos darle un giro al caminar, a la conducta y a nuestra manera de pensar. Cada día nosotros estamos enfrentando retos y desafíos. Cada día nosotros estamos al frente de determinadas situaciones que nosotros quisiéramos tener la capacidad o el conocimiento para poder hacer los cambios, pero la mayoría de veces nosotros no tenemos la certeza de qué hacer en la mayoría de las circunstancias. Y por eso es que el Señor en su sabiduría nos dejó a nosotros la Biblia como un manual. Es un manual de vida para cada uno de nosotros, donde nosotros podemos determinar qué debemos hacer y cómo debemos hacer ante cada situación o ante cada reto que nosotros podamos llegar a tener. La bendición del Padre que ha dado sobre cada uno de nosotros es enviarnos a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la razón por la que Él lo hizo fue por amor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros le damos así al Señor, nos enseña la misma palabra que a todo aquel que le creyó y todo aquel que le recibió se le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Ahora, es muy importante y nosotros tenemos que aprender que en la palabra el Señor nos manda a los padres a corregir a nuestros hijos, que en el hogar deben haber límites y debe haber un orden, porque Dios es un Dios de orden. Estamos en una generación que le han llamado la generación de cristal. Nuestros padres o nuestros abuelos, ellos estuvieron criados por unos padres que no conocían el equilibrio muchas veces entre el amor y la disciplina, y eso fue el argumento que el enemigo quiso traer para esta nueva generación. El plan de él es destruir por completo la imagen y la identidad que los jóvenes puedan tener, y gran parte de la ausencia de identidad que tienen ellos tiene que ver con el trabajo que no se ha hecho en el hogar como padres. Muchas veces los padres creen que con darles techo, que con darles cuidado, con darles protección es suficiente, pero la palabra del Señor es muy enfática, donde dice que cuando un padre no corrige a su hijo lo aborrece. Y el Señor también lo enseña en su palabra, y Él lo dice que Jehová Dios azota, corrige y castiga a todo aquel que recibe por hijo, porque si sois quedados sin disciplina, si no sois disciplinados, entonces seréis considerados hijos bastardos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber que la corrección es un acto de amor, que es la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que por medio de la corrección y por medio de la exhortación y por medio de la disciplina el Señor permita determinados procesos en la vida de nosotros, no para destrucción, sino para restauración de aquellas áreas donde nosotros tenemos falencias, falta de identidad, donde nosotros todavía tenemos debilidades o donde tenemos una imagen equivocada. El Señor requiere que nosotros, por medio de la palabra, tengamos una imagen, una posición y una asignación clara que tiene que ver con el reino de los cielos. Cuando Jesús vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, dando a entender de que hay mucha gente que cree que para poder experimentar o conocer algo del reino de los cielos tiene que morirse,
Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y el reino tiene que ver con justicia, con paz y con gozo. Ahora, dando a entender que cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y nos arrepentimos de todo corazón, inmediatamente nuestro corazón, que era un corazón de piedra, es transformado inmediatamente, porque el Señor lo reemplaza por un corazón de carne. Hay partes de la palabra donde dice que no endurezcáis vuestros corazones. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, dice que no seamos duros de cerviz, ¿sí? Que no tengamos una posición de orgullo delante de la corrección, porque dice que aquel que se para en una posición de orgullo delante del Señor y delante de la corrección será quebrantado, sus pies irán a la ruina y no se podrá recuperar. Qué importante es que nosotros podamos identificar que Dios siempre quiere traer hacia nosotros el bien, que Él quiere que nosotros, cada vez que encontramos que somos reprendidos por la palabra, nosotros evitemos el ser quebrantados. Porque cuando el Señor viene a quebrantarnos, Él no lo hace para destrucción, sino para medicina para nosotros. Un corazón que se ha endurecido es incapaz de recibir la corrección, es incapaz de recibir la gracia que el Señor nos ha dado para caminar en ese acto de amor que es ser humildes y no resistir a la voz de Dios, de quienes nos corrigen en verdad. Que la corrección no es un castigo arbitrario, que simplemente viene con el propósito de prevenir situaciones que nos pueden traer dolor, que nos pueden traer desgracia. Ahora, cuando una persona toma la decisión de no oír la voz del Señor, de no tener en cuenta su consejo y de pasar por alto lo que la palabra del Señor enseña, entonces es porque en pequeñas resistencias acumuladas, cada vez que ha rechazado la corrección, cada vez que ha rechazado la enseñanza del Señor, simplemente su corazón se ha venido endureciendo porque no acepta. Entonces, si no acepta la reprensión, va a ser destruido y nadie lo podrá evitar. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 3:13, dice que nosotros, mientras tengamos tiempo, debemos animarnos unos con otros a seguir confiando en las promesas y en lo que el Señor nos enseña en la palabra. Y que así nosotros no dejaremos de obedecer a Dios. Y dice: y ni pensará que si peca, hace el bien. Ahora, que Dios es paciente completamente, abundante en misericordia, como Él no hay otro. Pero su paciencia no la podemos confundir con indiferencia. En el texto de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos recuerda que la reprensión es repetida. O sea, Dios habla una y otra vez, usando palabras, circunstancias, personas, y nos está llamando al arrepentimiento, al cambio de conducta. Ahora, tenemos que entender que la reprensión de parte de Dios es la evidencia de que el Señor no nos ha abandonado y que cada advertencia que nosotros recibimos es una oportunidad de cambio. Y que cuando nosotros nos portamos en una posición de orgullo, la paciencia del Señor puede llegar a un límite y que el quebrantamiento ya no vendrá con aviso, sino que será repentino, porque es la consecuencia de despreciar las oportunidades de la gracia. La salvación es una gracia que nosotros hemos recibido. La gracia es el regalo inmerecido. Eso significa gracia, un regalo inmerecido, algo que nosotros no nos lo ganamos, algo que nos lo entregaron por puro amor. Ahora, el perdón es una gracia. El podernos nosotros arrepentir es la gracia de Dios sobre nosotros, y esa gracia está disponible mientras nosotros tengamos la disposición de escuchar su voz, que nos quiere alejar del peligro. No podemos acostumbrarnos a resistir a la voluntad de Dios, creyendo que siempre habrá tiempo, colocándole fechas al Señor para hacer la voluntad. Bueno, Señor, este año yo no puedo, este año yo estoy enfocado en otra cosa, pero el año entrante ya yo voy a sacar tiempo para ti. No, la Escritura nos exhorta y dice: si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora yo le haría una pregunta: ¿está acaso aprovechándose de la paciencia de Dios?
¿Está acaso posponiendo el arrepentirse, el volver a los pies de Cristo, el ir y arrepentirse, el volverse a congregar? ¿Está usted desperdiciando su vida en cosas que no traen progreso alguno para el espíritu y para el alma? ¿Ha entrado usted en una obstinación donde usted no acepta la reprensión, donde usted no acepta que le digan la verdad, donde usted no acepta que le muestren que lo que usted está haciendo es pecado? Dios no es que sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, porque Él no quiere que nadie se vaya a morir y se condene, sino que todos en obediencia sean salvos, porque Él nos da cada día una nueva oportunidad. Cada vez que nosotros despertamos, cada vez que abrimos nuestros ojos, lo estamos haciendo. Estamos aprovechando esa oportunidad que el Señor nos da para tener un corazón humilde, para presentarnos delante de Él en humillación, reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Mire que el Salmo 51 lo decía el rey David, que no fuéramos tercos al oír la voz de Dios. Un corazón quebrantado y humillado es aquel que recibe la gracia del perdón, aquel que rcibe la palabra como una medicina espiritual, es aquel que todo lo ve como un acto de amor divino. Es esa humildad donde abre su corazón para que el Señor pueda restaurar. Es reconocer la necesidad que tenemos de que no somos autosuficientes, que la disciplina de Dios es la evidencia de que en nuestra condición somos hijos y que debemos aceptar que no es debilidad, que es fortaleza espiritual, el querer reconocer las limitaciones que tenemos, que la palabra del Señor siempre nos va a llevar a que tengamos una vida en abundancia, que Cristo nos lleva a una vida abundante. Y dice que aunque la medicina al principio parece amargo, aunque la medicina parece amarga, luego se convierte en un bálsamo que fortalece. Ahora yo le pregunto, ¿estoy dispuesto? ¿Estamos dispuestos a huir? ¿Estamos dispuestos a entregarle al Señor nuestro corazón como una ofrenda de amor? ¿Estamos dispuestos a aceptar humildemente y decirle, sí Señor, heme aquí, yo iré? Siendo completamente justos, íntegros, con la ayuda del Espíritu Santo, reconociendo que la palabra dice, porque tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que considera a su hijo. Eso lo podemos leer en el libro de Hebreos en el capítulo 1, gloria a Dios. Ahora con eso yo que le quiero enseñar, amado mío, en esta tarde, de que nosotros no podemos tener una posición egoísta diciendo que no podemos ser cambiados y que no podemos ser transformados, porque es que así fueron nuestros padres, así fueron nuestros abuelos, que en la familia todos son así, o que en la etapa que nosotros estamos viviendo, no podemos agachar la cabeza porque otro se va a aprovechar de nosotros. No, la palabra dice, y nosotros tenemos que ser y vivir, alineados por la palabra, alineados por lo que la palabra de Dios nos enseña. El propósito que trae la palabra y el propósito del evangelio sobre la vida de todo aquel que le escucha y sobre todo aquel que ha oído es que nosotros podamos, con la gracia del Señor, renunciar a todo ataque, pensamiento que viene de Él, de ofensa, que quiere traer y evocar un pasado de dolor, todas las maquinaciones diabólicas, todo ataque que viene contra los niños y la juventud. El Señor sana los corazones por medio de la palabra, por medio de su amor y por medio de su Santo Espíritu. Pero para eso nosotros debemos acudir a Él y reconocer la necesidad grande que tenemos de Él para podernos rendir delante de Él y pedirle a Él ayuda. ¡Oh! ¡Qué bendición, Padre eterno, Señor! Esta palabra poderosa que el Señor nos insta en esta tarde a que reconozcamos las limitaciones que tenemos y que nosotros no somos suficientes para adquirir la salvación, que requerimos de la gracia y del favor del Señor, requerimos ir a su presencia y requerimos de su Santo Espíritu para podernos arrepentir y para poder ser cambiados y transformados. La palabra enseña que el Espíritu Santo, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará en cada uno de nosotros. Gracias, mis amados. Recuerden, nos esperamos. Enseguida los materiales de Como Ultrasan. Sean ustedes muy bendecidos. Atesore, por favor, la palabra en su corazón.
Les amamos, les bendecimos. Una feliz tarde. Nos vemos el otro lunes, Dios mediante.